continuamos, amigos televidentes, y nos es grato recibir esta mañana al compañero Hugo Ernesto Godoy, secretario general nacional de la Central de Trabajadores Argentinos Autónomos. Bienvenido, gracias Hugo por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana. Es un placer. Muchas gracias por la invitación, muy amable, es un gusto. Usted formó parte de los compañeros que llegaron de la Argentina para participar en el 45-19. Queríamos primero hablar un poco sobre este acontecimiento. Es una fecha que para los nicaragüenses tiene una importancia extraordinaria, ¿verdad? Con el triunfo de la Revolución Sandinista del 19 de julio del 79. Y háblenos un poco de sus impresiones acerca de su participación en el acto. Imagino que tuvo la oportunidad de previo a estar en otras actividades. ¿Cuáles usted las impresiones que tiene? Bienvenido. Primeras impresiones que le causó. Bien, en primer lugar, una gran alegría. Es la primera vez que estoy en Nicaragua. Vinimos con una nutrida delegación de la central sindical y las razones son dos. Primero, para celebrar, compartir la celebración del pueblo nicaragüense, y segundo, porque frente al bloqueo criminal de Estados Unidos es imprescindible la solidaridad entre los pueblos y las organizaciones, y los trabajadores y trabajadoras de Argentina somos solidarios con el pueblo nicaragüense y con su gobierno. Y bueno, y en tercer lugar también hay una cuestión personal, porque 45 años del triunfo de la revolución indica también un momento muy particular en la Argentina, porque estábamos en uno de los momentos más cruentos de la dictadura genocida en nuestro país. Personalmente me encontraba preso, como otros miles, resistiendo desde las cárceles, y el triunfo de la revolución sandinista fue sin ninguna duda un aliento a todos quienes resistíamos en nuestro país, y creo que en todos los países donde sufríamos las consecuencias del Plan Cóndor de Estados Unidos, y por lo tanto celebramos junto a ustedes porque nos alentó a seguir luchando y pocos años después derrotar a la dictadura también en nuestro país. ¿Qué significado tiene la revolución sandinista en la actualidad, tomando en cuenta la evolución económica, política y social de Nicaragua? Bueno, en primer lugar, nosotros en la Argentina, donde los medios de comunicación dominantes transmiten una imagen permanentemente negativa sobre la realidad de Nicaragua, poder compartir con sus habitantes, recorrer sus calles, sus lugares de encuentro, bueno, nos permite en primer lugar encontrarnos con un pueblo muy fraterno, que nos acogió con mucha solidaridad. En segundo lugar, comprobar algo que nosotros sabíamos por información propia, de que las mentiras de la propaganda del Departamento de Estado que reproducen la prensa dominante en nuestro país son falsas. Y tercero, comprobar un protagonismo muy importante del pueblo nicaragüense, fundamentalmente sus jóvenes y sus mujeres. Y eso satisface enormemente. En este momento, cuando Estados Unidos despliega un bloqueo criminal sobre Nicaragua, sobre Venezuela, sobre Cuba, indica una faceta de mucha agresividad de Estados Unidos sobre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. En particular, en Argentina estamos sufriendo una experiencia de gobierno neofascista, que bueno, ya podremos hablar de ello, y por lo tanto la experiencia de pueblos que han triunfado sobre gobiernos oligárquicos y dictatoriales, y que han construido su propio camino emancipador, son una señal muy fuerte y muy importante para los pueblos que vamos construyendo lo que para nosotros es fundamental, construir la patria grande latinoamericana. Y esta no es una tarea solamente de los gobiernos, es una tarea
también y fundamentalmente de lo que nosotros llamamos las organizaciones libres del pueblo. Los trabajadores somos pilares fundamentales en esto y por esto para nuestra central sindical, la CTA Autónoma, es muy importante no solamente venir a celebrar con ustedes, confraternizar con organizaciones. Estuvimos reunidos con la Central Sandinista de Trabajadores, con la Federación Nacional de Trabajadores de Nicaragua, planeando y planificando futuros encuentros para que la realidad de Nicaragua se conozca plenamente y fundamentalmente para que las organizaciones nos encontremos y planeemos, nos formemos juntos a nuestros cuadros, a nuestras compañeras y compañeros, en esta perspectiva de patria grande latinoamericana que Sandino, Bolívar, San Martín, Artigas nos marcaron como senda y que todavía es un objetivo pendiente en nuestros pueblos y nuestras naciones. El tema de la solidaridad y la importancia de la misma entre los pueblos, usted lo mencionaba, ¿podría hablar sobre ello? Sí, el plan de Estados Unidos desde que se viene aplicando hace 200 años la doctrina Monroe es un plan de dominación y el acto fundamental de la dominación no es solamente la expoliación de nuestros recursos y de nuestros bienes, de nuestras naciones y territorios, sino también es indispensable promover la desunión, la división y hasta las guerras. Por eso, para nosotros fue muy importante en su momento, a principios de este siglo, cuando encontramos un momento en la historia donde hubo un encuentro entre pueblos y gobiernos que permitió constituir el UNASUR, la CELAC, que la CELAC se constituyera y en uno de sus primeros documentos y declarara a Latinoamérica y el Caribe como territorio de paz. Para los trabajadores y las trabajadoras es muy importante preservar esta paz para que no nos alienten situaciones de confrontación entre los pueblos que siempre son secundarias, las diferencias de cara al problema principal, que es la expoliación que el Departamento de Estado y Estados Unidos, el imperialismo, acarrea sobre nuestros pueblos. Nosotros estamos padeciendo en la Argentina una deuda externa que condena a futuras generaciones en 100 años, y esto es producto fundamentalmente de gobiernos neoliberales. El anterior a Milei, que hoy gobierna, fue el de Macri hace 9 años atrás, que contrajo una deuda para 100 años y todavía esa deuda nos impone condiciones de dominación muy fuerte y se ha asegurado el fondo gobernar el país independientemente de quién esté en el gobierno, a través de los condicionamientos y extorsiones de este chantaje, de esta estafa, que es lo que ellos llaman deuda externa. Entonces, para nosotros construir solidaridad entre los pueblos es construir mecanismos de luchas comunes, no solamente para no dividirnos por cuestiones secundarias, sino también para construir estrategias en común. La UNASUR, la CELAC, fueron instituciones que se crearon a principios del siglo que deben ser reactivadas, fortalecidas, porque para nosotros Latinoamérica y el Caribe son una posibilidad no solamente de unidad de cara a enfrentar al imperio, sino también un aporte, porque el aporte que tiene que hacer la experiencia de los pueblos latinoamericanos a la crisis humanitaria a la que nos ha traído el sistema capitalista a nivel global es un dato fundamental. Entonces, la solidaridad es un instrumento de unidad y de fortalecimiento para poder proponer al mundo una salida diferente al sistema capitalista en esta crisis humanitaria que estamos transitando. Hugo Ernesto, ahora mismo muchos jóvenes que nos ven y quisiera que usted nos dijera de manera sencilla qué significa un gobierno capitalista pro-yanqui como el de Javier Milei, que está en Argentina,
y la diferencia como el que tenemos nosotros, un gobierno revolucionario, sandinista que sirve al pueblo? Un gobierno neofascista, muchas veces se da una discusión, bueno, pero el neofascismo el fascismo era un fenómeno de nacionalismo que tenía como uno de sus bases, sí, pero de nacionalismo en países centrales. El neofascismo en nuestros países dependientes refuerza esa dependencia y se subordina a los grandes capitales financieros del mundo que intentan superar a la soberanía de los estados. Ellos quieren que gobiernen las corporaciones y son agentes de esas corporaciones financieras internacionales, de la cual a veces hasta las propias instituciones, Naciones Unidas, son arrasadas. Un ejemplo muy claro es lo que está pasando en Palestina. Las Naciones Unidas, el Tribunal Internacional dice que es genocida y es violatorio, son crímenes de guerra lo que están haciendo y sin embargo siguen asesinando al pueblo palestino. O sea, el neofascismo, el gobierno de Milei lo que busca es un entrelazamiento directo con los grandes grupos financieros internacionales para socavar la posibilidad soberana de nuestra nación, dividir a nuestros pueblos. Por eso es que es una estrategia de romper la unidad que en algún momento supimos construir con el gobierno de Lula en Brasil, con el gobierno de Evo Morales en Bolivia, porque lo que quieren destruir son los instrumentos de unidad que supimos concretar. La diferencia que este gobierno neofascista tiene con un gobierno revolucionario como el sandinismo aquí en Nicaragua es muy claro. Nosotros sentimos vergüenza ajena con estos insultos que el presidente Milei agravió al presidente Ortega y al pueblo nicaragüense, y lamentamos mucho que se haya retirado la embajada de Nicaragua en nuestro país como un acto que entendemos una respuesta diplomática lógica a semejante agravio. Pero bueno, si no hay instrumentos y puentes oficiales, las organizaciones de trabajadores vamos a construir puentes de acción en común con el pueblo nicaragüense, y esta es una de las tareas que nos hemos impuesto y de la que hemos hablado con las compañeras y los compañeros de la Central Sandinista de Trabajadores y con la Federación Nacional de Trabajadores de Nicaragua. Desarrollar planes en común para que el agravio y el intento violento del gobierno de Milei sobre el gobierno y pueblo nicaragüense pueda ser superado por la hermandad de los pueblos. Aprovechando que está por acá, ¿cuál es la situación actual, digamos, de las centrales obreras, de las organizaciones de los trabajadores y de los trabajadores mismos en este momento en la Argentina? Se habla mucho de todas las consecuencias que está trayendo las decisiones de Milei, pero usted podría hablarnos un poco de eso. Sí, estamos atravesando un momento muy difícil. Ya estábamos mal cuando Milei ganó las elecciones, y quizás esa sea una de las razones por las cuales la desazón, el desaliento, la desesperanza de buena parte de nuestro pueblo ante experiencias de gobierno que habían llevado al punto de vivir en un 43% de la pobreza y un 4% de la indigencia, o sea, de hombres y mujeres y fundamentalmente niños que padecen hambre, era la situación que teníamos en noviembre del año pasado, cuando se dio la segunda vuelta de elección. Que de más no está decirlo, un sistema electoral de balotaje de segunda vuelta que fue impuesto en el año 72 por la dictadura del general Lanusse, cuando el pueblo había
abierto una puerta de democracia en el año 73 y para impedir que venciera el peronismo, el general Perón, que había vuelto luego de 18 años de exilio, se estableció una cláusula y se estableció un sistema electoral que todavía perdura, que lo que busca es que en una segunda vuelta las minorías oligárquicas se puedan reunir y vencer a las mayorías. Bueno, lo que sucedió ahora, también como componente que creo una de las limitaciones que tuvo el proceso democrático en la Argentina en 40 años. Hay, así como esta cláusula de sistema electoral, hay otras cláusulas que fueron impuestas por la dictadura que todavía en 40 años no fueron removidas, y eso es lo que explica que los sectores más concentrados de la economía tengan una capacidad de maniobra, de intervención, de acción, que bueno, les permite sostener una hegemonía en el poder. Esta situación económica social que atravesábamos los trabajadores, en estos 8 meses de gobierno se ha agravado extraordinariamente. Hoy los niveles de pobreza pasaron del 43 al 60%, 27 millones de argentinos vivimos en la pobreza. Y pasamos de 4 a 8 millones de personas que viven en la indigencia. Esto con salarios que se deterioran, con derechos de convenciones colectivas de trabajo que son negados por el gobierno decide por decreto. En mi estadía acá la semana pasada se reunió el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Hoy el salario mínimo vital y móvil en la Argentina está por debajo de una canasta de indigencia, o sea, no alcanza ni para comer. Obviamente no llegamos a ningún acuerdo con los empresarios, se alió el gobierno y los empresarios y se dio un aumento miserable del Consejo del Salario. Hoy están en lucha los trabajadores docentes de las universidades porque también cerró la paritaria el gobierno y definió un aumento miserable por decreto, sin permitir el funcionamiento del convenio colectivo. Frente a esta situación, los trabajadores y trabajadoras venimos desarrollando un intenso plan de lucha. Hubo 2 paros nacionales, el 24 de enero y el 9 de mayo, rechazando la política económica, rechazando esta decisión del gobierno de gobernar por decreto, y hubo grandes movilizaciones, fundamentalmente, además de los días de paro a los que me refiero, hubo grandes movilizaciones en 2 fechas muy emblemáticas para el pueblo argentino. El 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, que hubo un paro nacional de mujeres trabajadoras y grandes movilizaciones, y el 24 de marzo, el día que se conmemora el aniversario del acceso de la dictadura genocida, en conmemoración de la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos que sufrimos en esos años, y levantando con fuerza 3 pilares fundamentales que hoy intentan ser derribados: memoria, verdad y justicia, que son 3 pilares que nuestro pueblo ha construido como factores fundamentales para construir una democracia más plena. Así que la lucha que desarrollamos es fortaleciendo la unidad y también buscando una salida que nos permita derrotar en el menor tiempo posible a este gobierno para que no siga actuando con despotismo y desprecio hacia las mayorías populares. Tomando en cuenta que la clase trabajadora tiene que ver mucho con esa lucha de nuestros pueblos, ¿cuáles son esos desafíos en la actualidad? El principal desafío es sostener la unidad. El segundo es trabajar por un programa que nos permita una salida creíble. Hay que recuperar la confianza en sí mismo de nuestro pueblo para que la democracia que en la Argentina pase de ser una democracia delegativa. Se vota a quien se vota, después hacen lo que ellos disponen y no lo que el pueblo decide, y construir una democracia participativa donde el pueblo recupere su protagonismo. Fortalecer las organizaciones libres del pueblo es, por lo tanto, también una tarea muy importante, y
construir estos lazos de unidad entre los pueblos latinoamericanos. Nosotros estamos convencidos que ninguno de nuestros pueblos y naciones tiene salida si no es en unidad a nivel latinoamericano y caribeño, porque el imperio está activo, su garantía de supervivencia es que Argentina y los países de Latinoamérica y el Caribe sigamos siendo su patio trasero. Y por eso, frente a la doctrina Monroe, los pueblos de Latinoamérica tenemos que construir una doctrina emancipadora, una doctrina que muestre caminos de construir un modelo de sociedad diferente. O sea que los desafíos son de coyuntura, impedir que gobierne Milei por decreto, fortalecer la capacidad de lucha, pero al mismo tiempo construir un horizonte donde los pueblos volvamos a ser protagonistas de la historia. Ahora, viendo la situación de Milei, la agresividad también con que se maneja en algunos lugares, y por otro lado se ha dicho que bueno, y usted lo mencionaba, ¿no?, que ha ignorado algunos acuerdos, convenios, y cada vez, es decir, cada vez le cierran más las puertas al trabajo, le cierran más las puertas al acceso a los productos de primera necesidad. Los jubilados entiendo que son un problema, ¿no? Algunos empleos públicos también han El sido problema lo víctimas. tiene el jubilado. El problema lo tiene el jubilado. Sí, y sí, son... la política del Fondo Monetario Internacional es que para ellos los jubilados y las jubiladas son un problema. Y por lo tanto quieren hacer desaparecer todo régimen solidario de jubilaciones y de sistemas previsionales. En la Argentina, durante los años de gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, se recuperó el sistema público y solidario de previsional, porque durante el gobierno de Menem, en los años 90, se privatizó ese sistema. Y bueno, y eso devino en mucho enriquecimiento de los bancos y empobrecimiento de los jubilados, acompañado de un proceso de precarización laboral que hace que cada vez menos argentinos y argentinas tengan la cantidad de años y la cantidad de aportes suficientes para poder jubilarse. Por eso es que la lucha en post-90 fue recuperar el sistema previsional como público y solidario, lo logramos, y ahora progresivamente nos han ido reduciendo los valores de esa jubilación. Y de hecho el gobierno también está definiendo por decreto las pautas de los aumentos jubilatorios que están muy por debajo de los niveles de la inflación, porque Milei lo que utilizó fue dos mecanismos muy crueles, además de toda la crueldad que aplica, que es la de promover la hiperinflación y la recesión. Esto está al mismo tiempo, la estanflación. Lo hizo a partir de una devaluación del peso de 118%, apenas asumió, y liberó los precios. Por lo tanto, eso significó unos niveles inflacionarios que llegaron al 260%. Este año la inflación en la Argentina va a rondar en todo el ciclo el 150% en el ciclo anual. Y el otro mecanismo es la recesión, porque con la recesión generan dos mecanismos. Exacerban la desocupación, está creciendo aceleradamente en la Argentina, la extorsión sobre los salarios, se aceptan menos salarios para preservar el trabajo, y al mismo tiempo lo que se produce es un ahogo de las economías locales, de los capitales locales. ¿Para qué? Para extranjerizar la economía, porque a ellos a los grupos financieros internacionales no les interesan los mercados internos de cada país. Lo que les interesa son
mecanismos de explotación de los recursos naturales, de los bienes comunes. El litio en nuestro territorio es muy importante, el agronegocio es muy fuerte y está muy extranjerizado, la exportación de soja, la exportación de minerales, de petróleo y de gas. Ellos se quieren apropiar de esos, de hecho lo están haciendo, de esos bienes, y es lo que les importa. Como que nuestros países se conviertan en colonias extraccionistas. Volvemos a los tiempos coloniales del Imperio Español. Y eso es lo que hay que impedir, y por eso hay que construir una perspectiva soberana para el desarrollo de las economías nacionales. Y los trabajadores somos fundamentales porque la clave es la soberanía y una justa redistribución del ingreso. Porque cuando se fortalece el ingreso, se fortalecen las condiciones de vida y se fortalece la perspectiva de protagonismo de los pueblos. Ya no luchamos por sobrevivir, sino que luchamos por vivir plenamente. Soberanía nacional es sinónimo de soberanía popular, y en esa perspectiva creemos que hay que trabajar. Claro, aquí la tenemos, la soberanía nacional, y el tiempo nos ha alcanzado, lamentablemente. Y bueno, esa es una radiografía que yo creo que la gente que nos está viendo ahora puede saber qué ocurre cuando un enemigo de la clase popular, un enemigo del pueblo, de su pueblo, toma el poder, cuando es un siervo de los Estados Unidos, cuando le interesa nada más el gran capital y no le interesa para nada, ¿verdad?, el bienestar de la población. Así es. Por eso es que además de, y con esto termino sin robarle más tiempo, pero no quiero dejar pasar el momento, poder participar de los actos celebratorios del triunfo de la Revolución Sandinista nos permitió compartir la alegría, la satisfacción de lo que fue el día previo, lo que fue el acto. Y en el acto el protagonismo de los jóvenes y de las mujeres me pareció un detalle, un dato fundamental. Y el otro dato muy fuerte es el discurso de Ortega, claramente definir la importancia que tiene para nuestros pueblos tener claro que el imperio está activo y que por lo tanto hay que trabajar permanentemente para derrotarlo. Y la clave de derrotar al imperio es construir una conciencia antiimperialista, nacional, popular y revolucionaria con protagonismo popular. Así que nos vamos con ese fuerte mensaje que su pueblo y su gobierno nos da para transmitir y compartir con nuestros compañeros y compañeras en la Argentina. Muchísimas gracias, Hugo Ernesto Godoy. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a la pausa, no se vayan, ya volvemos.